países, culturas milenarias, como es el caso de la India, de Egipto, que a pesar de ese raigambre histórico, a pesar de siglos, no tienen el desarrollo económico que otros países, que otras culturas relativamente nuevas. Es el caso en Europa de Alemania o el caso en América de Canadá. ¿Por qué razón, desde el punto de vista económico, algunos países se desarrollan, progresan y otros se quedan atrasados? Hay quienes dicen que es cuestión de recursos naturales, de la posición geográfica, de cuestiones raciales, religiosas. No, ninguna de estas situaciones es corroborada por la historia. Tenemos el caso de Japón y México, en donde Japón, una pequeña isla, no tiene casi recursos naturales para industrializarse. Sin embargo, tiene un alto grado de industrialización, mucho mayor que México, país donde contamos con la mayoría de los recursos naturales para lograr una industrialización. ¿Por qué? Alguien diría, por la raza, porque los japoneses son una raza muy disciplinada, tienen un espíritu samurái. No, esto es falso. A finales del siglo pasado llegó la primera migración de japoneses a México. Y no vinieron a enseñarnos tecnología, sino vinieron a cosechar el café en el estado de Chiapas o a poner los durmientes para las vías de ferrocarril. Esto quiere decir que nosotros teníamos un nivel de vida mayor al de los japoneses. Entonces no es la raza. La causa, y que esta es una de las principales enseñanzas del siglo XX, es que lo determinante para que un país progrese es el sistema económico, el sistema político, el orden jurídico. Mientras en un país existan leyes que dificulten, que obstaculicen la producción, la comercialización, el país se quedará atrasado, independientemente que sea de raza blanca, raza amarilla o raza negra. Si en un país, en una sociedad, existen leyes que facilitan, que incentivan la producción, ese país progresará. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, Alemania queda dividida en dos: Alemania Oriental o República Democrática Alemana y Alemania Occidental o República Federal Alemana. Después de 40 años, las dos Alemanias se vuelven a unir, pero nos dejan una enseñanza muy valiosa para la humanidad: que el progreso y el adelanto tecnológico en una sociedad no dependen de la raza, situación geográfica o idiosincrasia, sino del sistema socioeconómico y jurídico que las rija. Las Alemanias nos brindan un ejemplo claro de la aplicación de los dos sistemas a una misma raza y cultura. La Alemania socialista estuvo sometida por 40 años a un sistema de planificación central, donde el gobierno era el rector de la economía y dueño de los principales medios de producción. La Alemania capitalista aplica un sistema social de mercado o libre empresa basado en el respeto a la propiedad privada, la libre competencia y las libertades económicas y políticas de los ciudadanos. En 1953, ambas Alemanias parten de un Producto Interno Bruto por habitante de aproximadamente $771. En 1990, el Producto Interno Bruto de Alemania Oriental o socialista es 160% menor al de Alemania Occidental o capitalista. En menos de 40 años, Alemania Occidental soluciona su problema de urbanización luego de ser un país prácticamente destruido, mientras que Alemania Oriental no puede en esos 40 años acabar de recoger los escombros de la Segunda Guerra Mundial. Después de 40 años de economía de mercado, Alemania Occidental tiene la industria automotriz más avanzada del mundo, a diferencia de Alemania Oriental, donde la mayor parte de los automóviles que circulaban hasta 1990 mantenían la misma tecnología de tiempos de la guerra. La Alemania Oriental, la socialista, terminó su ciclo como país independiente en 1990, con un nivel de vida parecido al de los países subdesarrollados, sin hacer ninguna aportación tecnológica importante en los últimos 40 años. Sin embargo, Alemania Occidental, después de haber quedado destrozada al terminar la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en una de las economías más sólidas del mundo.
de los objetivos de la mayor parte de los gobiernos en el mundo es elevar los niveles de vida de sus habitantes. Los países desarrollados son aquellos que pueden brindar a la mayor parte de sus habitantes altos ingresos, altos salarios a los trabajadores. El lograr esto no es cuestión mágica ni una cuestión fuera del alcance de quien piensa con lógica o sentido común. Hay un proceso. La productividad es la que marca la diferencia entre los altos niveles salariales en los llamados países desarrollados y los países subdesarrollados. ¿Cuál es el proceso para lograr la productividad? El proceso para lograr la productividad se inicia con producir más de lo que se consume, obtener un ahorro, y ese ahorro, si hay condiciones sociales favorables, convertirlo en maquinaria o invertir maquinaria, innovar para tener maquinaria mejor y capacitar al personal. Una vez que hay capacitación, hay mejor maquinaria, se aumenta la llamada productividad. ¿Qué quiere decir la productividad? Producir más en el mismo periodo de tiempo. Un trabajador de un país desarrollado produce 10 unidades en una hora contra una unidad que produce en un país subdesarrollado. Quiere decir que tiene 10 veces más productividad, por lo tanto, su salario puede ser 8 o 10 veces mayor. En concreto, mayor productividad, mayores niveles de vida. Y mayores niveles de vida significa desarrollo. La cantidad de herramientas, la cantidad de tecnología y el nivel de capacitación por cada obrero, por cada trabajador empleado, es el secreto del desarrollo y es el secreto de mejores niveles de vida para la mayoría. Uno de los principales problemas que enfrentan y seguirán enfrentando los gobernantes mexicanos, al igual que muchos otros del mundo, es la creación de empleos y el aumento de los ingresos para los trabajadores. Para lograr esas metas hay dos caminos: el demagógico, populista, que tiene como verdadero objetivo ganar votos o poder político, y el camino correcto, que aunque más tardado es el único que da resultados: incrementar la inversión productiva. El falso camino para crear empleos y aumentar los niveles de vida parte del supuesto de que a través de leyes laborales, la lucha de clases y las conquistas sindicales se pueden garantizar plazas o empleos y una mejor remuneración salarial. La verdadera vía para lograr mayor empleo parte de un incremento de los recursos destinados al ahorro y a la inversión en maquinaria y capacitación, y en la libertad del empresario para decidir cuántos trabajadores contratar, cómo utilizar sus máquinas y a qué precio vender. En cuanto a la formación de capital físico, es decir, mejor maquinaria, los principales enemigos son los altos impuestos y la inflación. En los países con mayores impuestos hay menos excedentes destinados a reinvertir en mejores máquinas. Lo mismo sucede en los países con altos índices de inflación. La productividad por trabajador agropecuario en México es 25 veces menor que la de los trabajadores agropecuarios de Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, hay una explicación. En Canadá, hay 80 tractores por cada 50 trabajadores. En Estados Unidos, hay 75 tractores por cada 50 trabajadores. En México hay un tractor por cada 50 trabajadores del campo. En 1991, la Fundación Nobel otorgó el Premio Nobel de Economía a un abogado, es decir, un especialista en leyes y no en economía, recibió el Premio Nobel de Economía. ¿Cuál fue la aportación de Ronald Coase en 1991 para que recibiera ese premio? La aportación de Coase fue que las leyes son un factor determinante en el progreso económico. Malas leyes obstaculizan el progreso económico. Buenas leyes incentivan el progreso económico. Por ejemplo, el caso de Holanda en el siglo XVI fue el primer país en el mundo occidental que rompió el llamado ciclo malthusiano. Durante mucho tiempo la población aumentaba, llegaba el momento en que no había suficiente alimentación, empezaban a morirse, bajaba la población, otra vez
había mejora, en el momento en que había mejora crecía la población, llegaba hambrunas y bajaba la población. Esto se le llamó el ciclo malthusiano. En Holanda, por primera vez, los gobernantes garantizan los derechos de propiedad y existen legislaciones que facilitan el comercio. Esto que parece muy lógico, muy sencillo y de sentido común, es la causa del progreso en el mundo occidental. ¿Por qué en muchos países latinoamericanos se han quedado atrasados? Porque no ha habido leyes, no ha habido sistemas económicos y políticos que garanticen el derecho de propiedad. En la medida en que exista la certidumbre legal, jurídica, de que nuestras propiedades van a ser respetadas, de que lo que produzcamos va a ser respetado, no va a ser expropiado, de que tengamos un lucro, un beneficio y de que las leyes nos faciliten trasladar esa propiedad, dividirla y obtener lucros, habrá progreso económico. Dice el economista Henri Lepage, los ingleses fueron históricamente los primeros en descubrir el concepto de propiedad intelectual. Si Inglaterra se convirtió en la patria de la revolución industrial, no fue porque los ingleses estuvieran más dotados por la naturaleza o fueran más emprendedores que sus homólogos del continente, sino porque a partir del siglo XVII, Inglaterra fue el primer país de Europa en el que los conceptos jurídicos y los usos judiciales habían recibido una mayor influencia de las nuevas concepciones del derecho y de la propiedad. La historia contemporánea nos demuestra que aquellos países donde se han protegido la propiedad, las patentes y marcas progresaron, y donde se han plagiado las invenciones, a pesar de ello, no avanzaron, como es el caso de la Unión Soviética, país donde en los últimos 70 años no se respetaron estos renglones. Una de las causas por la que se abolió la esclavitud en los Estados Unidos, y es poco conocida, es que al comparar el trabajo esclavo en el sur de ese país con el trabajo libre del norte, resultaba poco productivo tener esclavos. En otras palabras, el hombre libre era más productivo que el esclavo. Igualmente, el llamado Commonwealth nace debido a que Inglaterra se da cuenta que la relación de coloniaje no era tanto negocio como el establecer una relación basada en el comercio libre con sus antiguas colonias. El siglo XX nos muestra, nos enseña que la libertad es negocio, que la libertad significa progreso. Adam Smith dice, la experiencia de todos los siglos y naciones demuestra, según creo, que una obra hecha por esclavos es más cara que otra alguna, aunque al parecer solo cuesta el mantenimiento de ellos. Un hombre que no es capaz de adquirir propiedad o dominio no puede tener otro interés que comer lo más que pueda y trabajar lo menos que le sea posible. Al observar el índice de productividad bajo la mano de obra esclavizada, notamos que ésta progresa aparentemente, pero en realidad produce el efecto contrario. Por eso la libertad es negocio. Uno de los problemas cuando hablamos de los sistemas económicos es el semántico. La cuestión